En este video vamos a resolver el ejercicio 5.79 del texto de Mirlov, ¿no? Nos pide hallar la tensión normal máxima. Además nos pide la tensión normal en la sección MN y en la fibra A, ¿no? Es una consideración importante. Es un problema de flexión recta, ¿no? Es un problema típico de resistencia de materiales 1 o 2, cualquiera. La ecuación de la flexión viene dado por el esfuerzo normal de tensión va a ser igual al momento dividido entre la inercia multiplicado por y. O también podemos decirlo momento dividido entre el módulo resistente, como quieran llamarlo. Nosotros necesitamos la tensión normal máxima. Va a ser igual, tenemos que evaluarlo en mi sección peligrosa, ¿no? Es decir, donde ocurre la mayor solicitación de momento flector, en otras palabras, ¿no? Es decir, donde ocurre mi momento máximo. Ahora, ¿qué más? La inercia. En este caso es la inercia en Z. Ahorita les explico por qué. ¿Por qué lo llamamos así? Y Y para mí va a ser la distancia desde el eje neutro a la fibra más alejada, es decir, mi Y máximo, ¿no? Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Listo. Con esto voy a encontrar mi tensión normal máxima. Ahora mi tensión normal en mi fibra A en la sección MN, ¿no? ¿A qué va a ser igual? Si yo decía máximo, necesitaba evaluar en mi, donde ocurre mi momento flector máximo. Pero como ya me dice en la sección MN, es decir, en este apoyo, yo tengo que hallar el momento flector en esa sección, es decir, el momento flector en la sección MN. Listo. La inercia va a ser la misma, es la misma sección transversal, multiplicado por la distancia desde el eje neutro. En este caso, como era máximo, yo necesitaba la distancia máxima desde el eje neutro a la fibra más alejada. Ahora necesito la distancia hacia la fibra A, es decir, Y sub A. Y con esto voy a resolver mi problema. Ahora yo quería que me entiendan algo. Los ejes. Para mí es muy importante los ejes, ¿no? Ya en 2, 3, o en resistencia de materiales 2 ya vemos un poco más de los ejes, ¿no? En análisis estructural ya. Y en análisis estructural avanzado ya es todo ejes, ¿no? Ejes locales, ejes globales, todas esas cosas. Yo voy a decir que este sea mi eje Z y este mi eje Y de mi sección transversal. Ahora este vendría a ser para mí mi eje longitudinal X, ¿no? Entonces esto para mí vendría a ser mi eje Y, ¿no? Espero que se me entienda esto. Ahora, ¿dónde ocurre mi flexión? Mi flexión, lo voy a hacer con azul, es decir, la flexión está ocurriendo alrededor de mi eje Z. Es decir, mi eje Z es el que se está flexionando. ¿Qué quiere decir esto? Que, digamos, cuando es flexión en dos planos, ya tenemos que identificar, ¿no? Este para mí va a ser... ¿Dónde está mi azul? Bueno, lo voy a hacer con rojo. Este para mí va a ser mi MZ máximo y mi MZ en la sección MN, ¿no? Es decir, miren, en una vista, una perspectiva 3D más o menos, mi eje Z estaría viniendo por acá, ¿no? Mi eje Z. Lo mismo acá. Acá está mi eje Y y acá más o menos está mi eje Z. Lo mismo acá. Acá está mi eje Y. Acá está mi eje Z. Estarían los ejes locales, digamos, ¿no? Ahora, de acuerdo a mi carga, está ocurriendo flexión en este punto. Perdón, en este eje, ¿no? En el eje Z, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a usar la inercia en Z. Está bien, ¿no? Hemos dicho, ya estamos arreglando la nomenclatura, ¿no? Y los momentos flectores alrededor de mi eje Z. Recordemos que esta carga linealmente distribuida, está alojado en mi eje Y, ¿no? Está alojado en este eje principal de inercia. Hemos visto en otro video, ¿no? Que es un eje principal de inercia y cuando no es un eje principal de inercia. Entonces, con estas aclaraciones empezamos a resolver. Yo quiero el momento flector máximo, lo primero, ¿no? De esta viga. Entonces, lo voy a hacer con azul. Lo primero, siempre propongo esto. Hallar las reacciones de apoyo. Este es un problema, miren, acá me he olvidado. Bueno, simplemente lo he transcrito, ¿no? Me he olvidado ubicar las reacciones de apoyo. Hay una acá y hay otra acá, ¿no? Esta para mí se va a llamar la vertical en 2 y esta para mí la vertical en 3. Acá hay un, vamos a decir, un error de nomenclatura, ¿no? De taipeo. Ahorita lo vamos a ver. Ya, yo siempre propongo resolver las reacciones de apoyo, ¿no? Es decir, hallar estas reacciones de apoyo, esta vertical en 2 y esta vertical en 3, ¿no? Digamos que es un examen, en este ejercicio de resistencia de materiales, no me interesa resolver la estructura. Es decir, con que haya esta reacción de apoyo, para mí es suficiente. Esta ya no me interesa, ¿no? No es un examen, digamos, de mecánica de estructuras, ¿no? Es un examen de resistencia de materiales. Mi objetivo es hallar el momento máximo. ¿Cuál quiera que sea el método, ¿no? En este caso vamos a usar el método de las condicionantes. Ya hemos explicado en un video cómo funciona, ¿no? Podemos usar el método de los tramos, pero yo lo veo muy contraproducente hacerlo, ¿no?
demorarnos mucho más, ¿no? El método de las áreas no podemos usar en cargas linealmente distribuidas, ¿no? O cargas triangulares, porque necesitamos hallar en un momento máximo. Entonces, la mejor opción es hacerlo con el método de las condicionantes, ¿no? Para el método de las condicionantes simplemente necesito una reacción de apoyo. Esta no me interesa, ¿no? Pero que esté ahí. Entonces digo, sumatoria de momentos en C igual a 0 va a ser igual a, en este caso va a ser menos la vertical en 2, ¿no? Acá noten que yo lo llamo vertical en B. Es que en el, bueno, en donde lo he resuelto primero, he enumerado, o bueno, he seccionado con A, B y C. Pero como acá me dice la fibra A, tal vez hay algún inconveniente, por eso he optado por cambiar esa nomenclatura, ¿no? Simplemente es eso. Más un medio, ¿no? La resultante de esta carga triangular, que es el área, un medio de la base es 3A, por la altura es Q. Este es mi resultante. ¿Cuál va a ser su distancia, su brazo, su palanca? La resultante está más o menos por acá, ¿no? Es 1/3 este lado y 2/3 este lado, ¿no? De su base. Entonces va a ser 1/3 de toda su base de mi triángulo, que va a ser 3A. Nada más, ¿no? Esto ya no va a ser la vertical en B, va a ser la vertical en 2, nada más. Vertical en 2 va a ser igual a 3/4 de Q por A. Noten las unidades, ¿no? Muchas veces el estudiante no se da cuenta, ¿no? Acá lo pone al cuadrado, qué sé yo, se olvida simplificar. Siempre he tratado de que entiendan con unidades. Digamos que la carga uniformemente distribuida está en, bueno, no digamos, está en kilogramos metro, ¿no? Cuando digo digamos, tal vez está en kilonewton metro, ¿no? A eso me refiero. Pero siempre es una unidad de fuerza entre una unidad de longitud. A es una distancia de longitud, metro. Metro con metro, esto me da en kilogramos, que a la vertical en 2 es una fuerza, ¿no? Es una sección de apoyo, pero es una fuerza y tiene que estar en unidades de fuerza, ¿no? Correcto, podemos verificar así. Ahora me voy a el equilibrio interno, a la función de momentos flectores. En este caso eh, vamos a usar el método de las condicionantes, eso hemos dicho. Esta es la convención de signos que nos da la resistencia de materiales, ¿no? Esto es obligatorio, debemos obedecer, digamos, ¿no? Acá, por ejemplo, yo me adopté una convención. Entonces digo, ¿no? Vengo acá y como tengo dos tramos, tengo que tener dos cortes, ¿no? Un corte para un tramo y otro corte para el segundo tramo, ¿no? Mi variable es la misma, no se olviden de eso. Entonces digo, mi función de momentos flectores mx va a ser igual, me vengo al primer tramo y digo, la resultante de esto es igual a un medio de mi base, que es x, y mi altura es esta alturita, ¿no? Que no la tengo. ¿Cómo la voy a hallar? Haciendo relación de triángulos. ¿Qué voy a decir? Esta altura, Q, es a toda esta base, está bien, Q es a 3A, equivalente a Q de X, ¿no? Es a toda esta base, que vale X. De acá despejo lo que me interesa, que es QX, ¿no? Q sub X va a ser igual a Q dividido entre 3A por X. Hacen una verificación, si X es igual a 0, QX va a ser igual a 0, está bien. Si X es igual a 3A, ¿no? Reemplazan acá, 3A con 3A, Q de X va a ser igual a Q, es correcto, ¿no? Entonces, está bien, ¿no? Lo hicimos correctamente. Entonces, yo estoy haciendo momentos factores acá, es la resultante un medio de la base por esa altura. Perfecto, ¿no? Mi resultante yo estimo que va a estar por acá, digamos. Esta va a ser mi resultante Rx, digamos. Entonces tengo un medio de la base por la altura. Todo esto para mí es Rx. Listo. Negativo, ¿por qué? Porque se opone a mi convención de signos, ¿no? En este caso yo estoy entrando por la parte izquierda, ¿no? Por la parte izquierda, negativo. Correcto. Esto va a ir a lo largo de mi viga, ¿no? No tenemos que aplicar ninguna condicionante ni ninguna restricción. Entonces me voy al siguiente tramo que me dice el tramo 2, 3, ¿no? En este tramo se añade esta sección de apoyo. Va a ser la vertical en 2 multiplicado por su distancia. ¿Cuánto es su distancia? Su distancia es esto, ¿no? O, perdón, su brazo. Aquí va a ser igual esto a X menos A, ¿no? Entonces la fuerza va a ser B2. Acá lo voy a corregir, ¿no? Perdón. Esto para mí va a ser la vertical en 2. Su brazo va a ser X menos A. Pero este momento flector entra solamente cuando X sea mayor o igual a, ¿no? A mi distancia A, ¿no? Esa condicionante yo la estoy reflejando acá, ¿no? Vertical en 2 multiplicado por X menos A, ese va a ser mi momento, y la condicionante va a ser, bueno, ese momento va a entrar en mi ecuación, en toda mi ecuación, cuando X sea mayor o igual a A, ¿no? Entonces, operando, digo, menos 3 por 3, 9, 9 por 2, 18A, arriba va a estar Q por X al cubo, más la vertical en 2 es igual a 3/4 de Q por A por X menos A, cuando X sea mayor o igual a A. Esta para mí va a ser mi función de momentos flectores, ¿sí? De toda mi viga, ¿no? De mis dos tramos con sus condicionantes.
Ahora voy a hallar la función de fuerzas cortantes, ¿no? La función de fuerzas cortantes no es otra cosa que Q de X, la deriva de mi función de momentos respecto de mi variable, ¿no? Positivo, porque estoy entrando en la parte izquierda, ¿no? Entonces digo, la derivada de esto, 3 baja, 3 entre 18 es 6, QX al cuadrado dividido entre 6A, bien, más, podemos derivar, hacer la derivada de la cadena, ¿no? En este caso es 3 cuartos de Q por A, la derivada de X es 1, 3 cuartos de Q por A, la condicionante la mantengo, ¿sí? Es importante. Entonces, así de sencillo, hallamos mis dos funciones, de momentos y de cortantes. Pero yo, ¿para qué quiero la de cortantes? Pues para hallar mi momento flector máximo, ¿no? Nosotros sabemos, si mi cortante es igual a 0, en ese punto va a ocurrir mi momento flector máximo. Es muy importante. Entonces, lo hago, ¿no? Acá debería, antes de pasar a esto, la verdad creo que lo más conveniente sería evaluarlo, ¿no? Antes de hacer todo eso. ¿Por qué? Es decir, este pasito que venga acá, digamos. Una vez que tengo mi función, mis dos funciones de momentos y de cortantes, me pongo a evaluarlo, ¿no? Ese sería el paso siguiente, antes de hacer esto. A veces no es necesario hacer esto. Entonces digo, ¿no? Me voy a venir acá, a mi viga, ¿no? Ahí más o menos. Tengo mi función de momentos a lo largo de mi viga, función de momentos flectores. Ahora empiezo a evaluar. Cuando x es igual a 0, ¿no? Cuando x es igual a está bien. Pero acá yo veo que es una parábola, ¿no? Sabemos que una carga triangular nos arroja una función parabólica de tercer grado. Para yo dibujar una función parabólica necesito 3 puntos, es decir, un punto medio. Por eso he dicho en 0, en 0.5 y en a. Perfecto. Acá lo mismo. Voy a evaluar a la mitad de este tramo, que va a ser a más a, 2a. Perfecto. Y al final de mi tramo, 3a. Perfecto. Esto sabemos que es cuando ocurre un salto de cortante, en este caso, ¿no? ¿Por qué ocurre un salto de cortante? Debido a mi reacción de apoyo, ¿no? Acá hay una reacción de apoyo y está provocando un salto de corte. No nos olvidemos, también hay saltos de momento, ¿no? Acá también hay un salto de corte, pero como es al final no nos interesa mucho. Una vez teniendo eso, empezamos a evaluar, ¿no? Empezamos a reemplazar. Cuando x es igual a 0, el momento es 0. Cuando x es igual a 0.5, simplemente entra esto. Menos q por 0.5 por a al cubo dividido entre 18a. Me da 0.0069q al cuadrado. Cuando x es igual a, entra esto, ¿no? Pero como a menos a es igual a 0, no afecta. Entonces evaluamos y me dice que es menos 0.0556qa al cuadrado. Bien, cuando x es igual a 2a, ahora entra toda mi ecuación. Va a ser igual a 0.3056q al cuadrado. Cuando x es igual a 3a, entra también todo y tiene que ser igual a 0, ¿no? Empieza en 0, termina en 0, esto es estática. Fuerzas cortantes, lo mismo, ¿no? Empieza en 0, ahí vamos a ver, ¿no? Bueno, cuando no empieza en 0 siempre, ¿no? A menos que haya un salto de corte. En este caso no. Si x es igual a 0, esto es 0, ¿no? Cuando x es igual a 0.5, también necesita medio tramo porque es una parábola de segundo grado, ¿no? Necesito evaluar esa función. Bueno, necesito 3 puntos para diagramar mi parábola. Cuando es igual a 0.5 me dice que es negativo 0.0417qa. Está bien. Cuando x es igual a, acá lo que les decía el salto de corte. Primeramente vamos a evaluar cuando x es igual a. Entonces simplemente reemplazo en este término q por a al cuadrado dividido entre 6a y me va a salir menos 0.1667. El salto de corte viene dado por esto, ¿no? Entonces lo sumo más 3 cuartos, tengo que ir en orden, ¿no? 0.5833qa. Perfecto. Ahí está, ahí estoy identificando mi salto de corte. Cuando x es igual a 2, ya entra toda mi ecuación, simplemente lo reemplazo y me da 0.0833qa. Y cuando x es igual a 3 veces a, ¿no? Reemplazo y me da menos 0.75. Yo les decía, ¿no? Empieza en 0, termina en 0, pero en este caso no está terminando en 0, ¿no? ¿Por qué? Es que acá nosotros hemos obviado algo muy importante. Acá hay un salto de cortante. ¿Por qué hay un salto de cortante? Porque aquí hay una reacción, una vertical. Pero yo no la he encontrado, no he encontrado su valor, ¿no? No me ha interesado. Pero para que me cumpla, esto tiene que valer 0.75 de Q por A, ¿no? Para que cierre con esto, para que se sume y acá llegue igual a 0. Tendría que valer este valor. Ya pueden verificarlo, pero estoy seguro que está bien, ¿no? Entonces, una vez que yo haya hecho eso, haya tenido esa tabla, me pongo a diagramar, ¿no? Me empiezo a diagramar mis puntitos, ¿no? Cuando x es, las cortantes primero. Cuando x es igual a 0, la cortante es 0. Cuando x es igual a, la cortante me dice que es negativo 0.1667. Perfecto, negativo. La otra evaluación era medio tramo, ¿no? Más o menos para ver mi parábola. Va pancita adentro, digamos, ¿no? He visto que lo dibujan así, es imposible, pero para que verifiquen, evalúenlo en medio tramo, ¿no? He visto así los diagramas algunas veces. ¿Qué más? Hay un salto de cortante, está especificado el salto de cortante es todo esto.
de 0.1667 a 0.5833, perfecto. Luego vamos a evaluar a medio tramo, nos sale esta pequeña distancia de 0.0833 y luego a 0.75 Q. No, negativo. Acá me equivoqué. Negativo, ahora sí, ¿no? ¿Qué más? Bueno, eso sería todo y vamos a diagramar mis momentos vectores, ¿no? Empieza en 0, perfecto. Luego a mitad es 0.0069, luego cuando x es igual a 0.0556 q al cuadrado. A mitad del tramo, acá me dice que es 0.3056 y termina en 0, ¿no? Una vez que tengo mi diagrama, perdón. Una vez que tengo mi diagrama de momentos flectores, ¿no? Más o menos veo, ¿no? Lo que me interesa es los momentos flectores, ¿no? Veo que hay un momento en este apoyo. Este vendría a ser mi momento mínimo, o mi momento mínimo negativo, digamos, ¿no? El máximo en negativo, pero. Y mi momento máximo en positivo vendría a ser esto, ¿no? Veo con mi diagrama de fuerzas cortantes y noto que hay un cambio, ¿no? De positivo a negativo, es decir, hay un punto en donde la cortante es igual a 0. Entonces, recién empiezo a hacer esto. Si q de x es igual a 0, entonces m de x va a ser igual, o mi función de momentos va a ser igual al momento máximo, ¿no? Y es lo que he hecho. Ahora, en mi función de fuerzas cortantes, noto que entra mi primer tramo y mi segundo tramo. Entonces, esto quiere decir que mi función de fuerzas cortantes entra en su totalidad, ¿no? Imaginen que yo haya venido de este lado, que también puedo venir de este lado, es correcto hacerlo. Simplemente tendría que hacer un artificio de añadir y restar cargas, ¿no? Puedo hacerlo. Entonces, noten que me va a salir el mismo diagrama, porque la misma viga, solamente lo estoy resolviendo de distinta forma. Entonces, me va a salir que mi función de fuerzas cortantes, en el lugar donde va a ser igual a 0, va a ser simplemente en el primer tramo. En este tramo ya no me interesa, ¿no? No considero ya, simplemente el primer tramo. Es decir, este término, ¿no? El primer tramo. En este caso no, ¿no? He hecho de la manera más fácil, por la más lógica, ¿no? Entonces entran mis dos términos. Por eso digo menos q, x por 6 más 3 cuartos de q por a igual a 0. De acá hago un poco de álgebra y despejo, ¿no? Esto va con positivo, a con a se va, q con, bueno, a con a se multiplica y sería a al cuadrado, ¿no? No se va. Lo que se simplifica sería q por q, ¿no? Y sería, qué sé yo, 3 cuartos por 6 por a al cuadrado y la raíz de todo eso, ¿no? Como es raíz de a al cuadrado va a ser a, ¿no? Noten que A es una distancia. Algunas veces simplemente te dan bueno, el estudiante saca 2.12, digamos, un valor. Y se olvida que es un ejercicio literal, ¿no? Lo mismo acá. Q, digamos que está en kilogramos metro, ¿no? Y A está, bueno, está en metro cuadrado, ¿no? Unidad de longitud. Esto que me dice que mi momento flector, esto con esto, está en kilogramos multiplicado por metro. Coinciden las unidades, son coherentes. Acá lo mismo. Kilogramo metro y A está en metro. Mis fuerzas cortantes están en unidades de fuerza, ¿no? Tiene que tener sentido, tiene que tener coherencia, ¿no? No se olviden que es un ejercicio literal. Mi función de momentos, una vez que ya tengo la distancia exacta en donde está ocurriendo mi cortante igual a 0, es decir, yo he obtenido esta distancia, ¿no? De acá hasta acá. Esta distancia para mí es igual a x 2. ¿Cuánto? 2.1213. 2.1213a. A esa distancia ocurre mi cortante igual a 0 y a esa distancia ocurre mi momento flector máximo, ¿no? Una vez que tengo esto, lo reemplazo a mi función de momento, ¿no? Como esto es mayor a, ¿no? Entonces entra en toda mi ecuación, no nos olvidemos de eso. Entonces reemplazo y me da 0.3107. Generalmente es un poquito más grande que, ¿no? Que en el punto medio. Generalmente está un poquito, ya sea más adelante o más atrás, ¿no? El momento máximo. Entonces lo más importante era hallar este momento flector máximo, ¿no? Todo eso, todos esos cálculos era para hallar el momento flector máximo. Entonces me vengo acá y habría obtenido esto, ¿no? Ok, el momento flector máximo. Lo que voy a hacer ahora es obtener la inercia. Yo lo llamo características geométricas, ¿no? Empiezo a hallar el momento flector, ¿no? Momentos de segundo orden, o la inercia, en este caso, en el eje Z, ¿no? En este eje yo necesito momentos de segundo orden en mi eje principal Z. Ok. Yo simplemente lo he hecho con tres figuras, ¿no? Tenía esta figura, un rectángulo, ¿no? Perdón, un cuadrado del lado 2B, 2B. Y lo he restado esta media circunferencia y esta media circunferencia. Y he formado mi sección compuesta, digamos, ¿no? Entonces, voy a decir, la inercia en Z va a ser igual a la base, perdón, ahí está. Va a ser igual a la base. ¿Cuánto es mi base? 2B, ¿no? 2B por la altura
2b al cubo entre 12. Como de este cuadrado de 2b su centro de gravedad coincide con el centro de gravedad de mi sección compuesta, no necesito aplicar el teorema de Steiner, ¿no? Directamente por tablas. Menos la inercia de esta figura. Esta figura, su inercia está en este punto. Es decir, acá tiene un pequeño eje, digamos, z', y acá hay otro eje, y'. La inercia que nosotros tenemos por tablas está es una inercia centroidal respecto al eje Z', ¿no? Pero yo quiero la inercia respecto a mi centro de gravedad de mi figura compuesta. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿No? Ya sabemos, tengo que aplicar el teorema de Steiner, nada más. Por tablas, yo sé que la inercia de una media circunferencia es 0.109757, ¿no? Multiplicado por el radio a la cuarta. Veo que mi radio, ¿no? Si esto es B, esto para mí va a ser B medios, ¿no? B medios más B medios es B más B, 2B, correcto. Entonces mi radio es B medios, a la cuarta, perfecto. Esa inercia está respecto a este eje Z', este eje centroidal de mi figura de media circunferencia. La traslado con el teorema de Steiner. El teorema de Steiner me dice más el área. El área de esta media circunferencia no es otra cosa que pi medios por el radio, ¿no? El radio para mí es B medios, ¿no? Multiplicado por esta distancia D. Nosotros sabemos, ¿no? Todos tienen sus tablitas. Sabemos que esta distancia, ¿no? Al centro de gravedad de mi media circunferencia es igual a 4R dividido entre 3pi, ¿no? Pero yo quiero todo, bueno, yo sé que esta distancia vale B. Entonces, si yo digo B menos esta distancia vale todo esto, ¿no? Bueno, más o menos hasta ahí, por acá sería, ¿no? Toda esta distancia vale eso. Y esto para mí vale B. Yo quiero hallar esta distancia D. ¿A qué va a ser igual D? Va a ser igual a B menos 4R dividido entre 3pi, ¿no? La distancia desde el centro de gravedad de mi figura al centro de gravedad de mi figura compuesta. Eso es el teorema de Steiner, nada más, se confunden con eso. Digo B menos, aquí está, 4 dividido entre 3pi, R para mí es B medios. Toda esta distancia al cuadrado, acá me he olvidado de algo muy importante, que son dos figuras, la superior y la inferior. Le pongo la calculadora y me da 0.832181, B a la cuarta. Ok, con esto ya habría completado eso, ¿no? Las inercias. El momento del Z en la sección MN, si se dan cuenta, también yo lo he hallado, ¿no? ¿Qué me faltaría? Las distancias desde el eje neutro es este, ¿no? Donde está mi eje Z y en el centro de gravedad, ese es mi eje neutro, hacia la fibra más alejada, ¿no? Entonces, simplemente me toca hallar las tensiones normales. Primeramente voy a hallar la tensión normal máxima. Reemplazo, ¿no? Momento máximo 0.3107, correcto, aquí está. Dividido entre la inercia 0.832181, B a la cuarta, correcto, multiplicado por la distancia desde mi eje neutro, recordemos que es este, ¿no? Es donde las tensiones son iguales a 0, está ubicado en mi eje Z y en el centro de gravedad, siempre, ¿no? Entonces, desde este eje neutro hacia, bueno, la fibra más alejada sería esta fibra, ¿no? La inferior y la superior, ¿no? Como son iguales, vamos a tener la misma tensión normal, ¿no? ¿Cuánto sería esa distancia? B, nada más, ¿no? Aquí está, 2 entre 2, B. Listo. Lo meto a la calculadora y me da 0.3733 Q al cuadrado dividido entre B al cubo. La tensión normal en la sección MN de la fibra A, lo mismo. Acá viene el momento flector en la sección MN. Es decir, me vengo acá, ¿no? Y acá está mi sección MN, ¿no? Esta es la sección MN. ¿Cuánto es mi momento flector? Es negativo 0.0556 Q al cuadrado. Acá está, ¿no? 0.056, Q al cuadrado. Dividido entre la inercia es la misma, multiplicado por la distancia desde el eje neutro a la fibra A, es decir, Y sub A. ¿Cuánto vale esta distancia? Para mí vale B medios. Y ahí está. Reemplazo una calculadora, bueno, evalúo en la calculadora, me da 0.03338, ¿no? Efectivamente, es la tensión normal máxima, obviamente. Quiero verificar las unidades, miren. Q, digamos que está en kilogramos metro, ¿ok? A, que está en metro al cuadrado, y abajo sería B, que también es una unidad de longitud, ¿no? Una distancia que esté en metros, metro al cubo, ¿no? Esto va a ser igual, esto con esto se va, ¿no? Aquí arriba va a venir metro con metro y va a estar en kilogramos metro al cuadrado, ¿no? Nosotros tenemos que
Bueno, las unidades perdón, las unidades de tensión o de esfuerzo, nosotros las representamos kilogramos, centímetros, ¿no? Pero lo que quiero que quede claro es unidad de fuerza entre unidad de área. O sea, coincide, que acá me salga metros, simplemente, ¿no? Haciendo esto, que me salga kilogramos metro, entonces ya veo que hay un error y tendría que verificarlo, ¿no? Eso sería la solución. En el libro nos pide que hagamos una relación, ¿no? Nos pide la tensión normal en la sección MN en función a esta tensión, yo la voy a llamar cero o tensión O, ¿no? Nos dice que la tensión normal máxima va a ser igual a tensión normal O, ¿no? Entonces yo hago esa relación, ¿no? 0.00338 está bien, dividido entre la tensión O, la tensión normal máxima, 0.3733, se van toda la parte literal y me queda 0.0894, ¿no? Me pide esto en función de esto, simplemente despejo. Y 0.0894 tensión O. Este es el resultado que está en el texto, ¿no? Es correcto. Es un ejercicio muy bonito, la verdad, para que se entienda muy bien lo que es flexión recta. Espero que se haya entendido. Gracias y hasta luego.